En la vida, a veces la nobleza y la oscuridad se entrelazan de formas inimaginables. Prepárate para sumergirte en un recorrido que refleja la complejidad de las relaciones humanas y el constante pulso entre el poder y la humildad. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Bienvenidos, nos encontramos nuevamente en Misión 66 con 7 caídas. Vaya, ¿no es suficiente con una, David? Me hace acordar a Carlitos Chaplin, que era una caída tras otra en sus parodias. Y todos nos reíamos. A carcajadas, te diré. Sí, pero hoy nos vamos a encontrar con una lista de caídas que fueron tragedias y tienen lugar en los capítulos 4 y 5 del primer libro de Samuel. Así que vamos juntos entonces a 7 caídas. Saludos, queridos amigos de Misión 66. Seguimos el recorrido sobre el primer libro de Samuel. Volvamos a ubicarnos. ¿Dónde estamos? En los días anteriores a la monarquía de Israel, Ya en el periodo del último juez. el que le da el nombre a 2 libros históricos de la Biblia. Sí, de Samuel. Y hoy, como dijeron en la introducción, veremos 7 caídas. No se trata de un paseo por 7 cascadas, ni tampoco de 7 personas tropezándose en la calle. Tampoco significa que vamos a saltar 7 veces en paracaídas. No. Se trata de la historia antigua de Israel en los días anteriores al inicio de la monarquía, en que una tragedia llevó a la otra. El texto de Primera de Samuel, capítulo 4, empieza diciendo: Por esos días, Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4,000 hombres. Y notemos que cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines, Jofní y Finés. Y notemos que Jofní y Finés, los 2 hijos de Elí, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Este no es un dato menor, y si no sabes por qué, deberás leer los capítulos anteriores y escuchar los episodios de nuestro estudio que están en la web que luego anunciaremos. Pero sigamos. ¿Qué pasó cuando llegaron al campamento con el arca? El texto dice que todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Y por lo que sucedió después, yo llamaría eso una alegría de tísico, una alegría engañosa. Y tienes razón, pero no nos adelantemos. ¿Cómo reaccionaron los filisteos? El escritor relata que al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron: Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Allí vemos que la historia de Israel era bien conocida y respetada por los paganos, pero a pesar de ello, ¿cómo actuaron? La arenga, el discurso fue: hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y fue entonces cuando los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en gran desbande.
Ahora sí se entiende eso de la alegría de Tísico. Fue como la breve mejoría de un enfermo terminal. Es que la matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Jofní y Finés, los dos hijos de Elí. Así que esta es una de las 7 caídas de las que hablábamos. Sí, Israel entra en un tiempo terrible, y para enfrentar esta tragedia Dios llama a Samuel. ¿A quién le preparó desde el vientre de su madre? Así es, y dedicado al servicio al Señor por Ana. Samuel fue convocado a escena por Dios en este preciso momento para ser una pieza muy importante para aquel difícil momento. El enemigo estaba muy fortalecido luego de esta victoria contra los israelitas. Además, eran un pueblo fuerte, militarmente superior a Israel, y ahora que Israel estaba apartado de Dios, veremos en su debilidad una caída tras otra. Resulta interesante que los israelitas quisieron usar el arca como amuleto o cábala para la batalla. Y qué tragedia cuando la fe y sus símbolos se convierten en simples amuletos, amigos. Duro golpe a su religiosidad equivocada. El texto dice que el arca estaba en el santuario de Silo. Sí, de allí fue llevada al lugar de la batalla, cargada a hombro, como mandaba la ley, por los sacerdotes consagrados para la tarea. Nadie más podía hacerlo. Así que, entre que tuvieron la idea y llegaron los 2 hijos de Elí con el arca, pasó un tiempo. Pero no les sirvió de nada el arca. ¡Qué golpe duro para ellos, Johnny! Para desolación de todos, el arca fue tomada como botín de guerra por los filisteos, así que aquí tenemos en consecuencia las caídas de Silo y del arca. Los hijos de Elí también sufrieron su fatal caída, y otras tristes caídas más tendrán lugar a lo largo de estos capítulos. Continúa el relato diciendo que un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla, y ese mismo día llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Y el texto nos sigue diciendo que cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, toda la ciudad se puso a gritar. Fue un escándalo. Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó, ¿Qué fue lo que pasó, hijo mío? y el mensajero le respondió, Los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus 2 hijos, Jofní y Finés. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Ay, pero no pararon allí las desgracias. La nuera de Elí, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz y fue la siguiente, como en un efecto dominó. De ella dice el relato. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron dolores de un parto mortal, y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron, «Ten ánimo, pues has dado a luz un niño». Pero ella no respondió, ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo, «La gloria de Israel ha sido deshonrada». Pues el arca de Dios había sido capturada y su suegro y su marido habían muerto. Por eso exclamó, «La gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios». ¡Qué cosa tan triste! Tremendo. El pueblo de Dios está en un momento terrible de su historia. Hay caídas por todas partes. Es una señal de gran fragilidad. Silo está caído, el arca cayó en manos de los filisteos, los hijos de Elí cayeron muertos, el sacerdote Elí y su nuera cayeron también. Israel cayó y también cayó su gloria. Solo aquí ya son 5 caídas terribles que marcan un periodo de sufrimiento y de caos espiritual y religioso en Israel. Pero Johnny, aquí hay otra cuestión que me llama la atención. ¿Por qué los filisteos querían tomar el arca y dominar? David,
Ellos creían que el arca era un ídolo de Israel y pensaban que, teniendo el poder sobre los dioses, ellos saldrían victoriosos. Y creían que su dios, Dagón, les había dado la victoria. Israel cayó en sus manos. La nación está destruida y aniquilada. El sacerdote fue quitado de su posición. Entonces, y siguiendo la lógica filistea, ¿será que Dios fue derrotado? Para contestarte eso, vamos al capítulo número 5. Bien, allí empieza diciendo: después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente, Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor, solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las 2 manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colgado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. David, ¿habla esto de victoria de Dagón? No, más bien el sometimiento y derrota frente al Dios hebreo. Sigamos atando cabos. Sí, sucedió entonces que el poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios. David, te pregunto de vuelta, ¿fue victoria de Dagón? No, y fue reconocida por los filisteos como una derrota espiritual. Bien, esto es importante para entender el porqué de todo este episodio y quién estaba en control de la situación. Avancemos un poco más y agreguemos elementos para contestar la pregunta. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron: llévenla hasta Gad. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad, pues les quebrantó su ánimo. Y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se llenaron de tumores. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los ecronitas se espantaron y dijeron: nos han enviado el arca del Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y a nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles: devuelvan el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte, pues el poder de Dios había aumentado contra ellos y los que no morían se llenaban de tumores y sus gritos llegaban hasta el cielo. Como podemos ver, ahora que el arca está en poder de los filisteos, veremos otras 2 caídas impresionantes. La primera, extraordinaria, es la caída del dios Dagón, el dios más importante y jefe del panteón filisteo, que cae ante el arca y el poder de Dios. Interesante todo esto, porque ¿no fue que Israel perdió la batalla? Sí, Israel perdió y también cayó, pero no se debe pensar que junto con ellos Dios perdió y cayó ante los filisteos. No, no. El pueblo, por su pecado, por su desobediencia, está siendo derrotado, pero no es el caso del Dios de Israel. Dagón cayó y los filisteos cayeron enfermos con tumores ante la realidad del poder del arca de Dios. Es interesante cómo el texto disocia la trágica situación de Israel y la de Dios en cuanto a que Dios nunca cae, ni es derrotado, menos por un ídolo pagano. Buena observación, David. Por lo tanto, estos 2 capítulos nos presentan la realidad de las 7 caídas. Cayó Silo, pues está vacío, ya no tiene un líder, el arca ya no está allá. Cayó el arca en poder de los filisteos. Cayeron los hijos de Elí, los malos y perversos hombres que le faltaban el respeto a Dios. Elí cayó muerto. Cayó Israel. La nación quedó bajo dominio de los filisteos y su gloria se fue. Pero también cayó el dios Dagón y los filisteos cayeron enfermos. 7 caídas en estos 2 capítulos que muestran la fragilidad y la debilidad del ser humano con su pecado, y su limitación y la necesidad de disciplina de parte de Dios. Sí, David. Ahora bien,
Ante tantas caídas, ante el momento tan difícil cuando la gloria se va de su pueblo, Dios permanece en pie. Dios sigue siendo el Señor y Señor de la historia, y continuaría con su propósito hasta alcanzar el triunfo de manera magistral. Ante las 7 caídas, Dios permanece firme, en pie, sustentando la historia y la redención a través de la historia con su pueblo. Espero que tú te mantengas en pie sin tropezar. ¿Qué te pareció lo que hemos compartido hasta ahora? Escríbenos y déjanos tus comentarios a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, nos gustaría saber de ti. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Volvemos con el tiempo de las preguntas acá en Misión 66. Johnny, no tengo 7 preguntas, pero empiezo con una que siempre le viene a la mente a las personas. Otra vez los filisteos. ¿Por qué aparecen tanto aquí en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los filisteos? David, los filisteos eran un pueblo muy difícil de enfrentar. Eran navegantes que vinieron por aguas del mar Mediterráneo y ocuparon la región sur de la tierra de Canaán en 5 ciudades. Las más mencionadas son Gat, Ecrón, Asdod. Eran militarmente superiores a Israel porque ya dominaban la tecnología del hierro y le causaron grandes problemas a Israel porque se estaban expandiendo en dirección al centro del territorio, yendo hacia el norte. Era un pueblo muy difícil de vencer en la guerra. Se convirtieron en una piedra permanente en el zapato del pueblo de Israel en ese periodo anterior a la monarquía, y veremos a los filisteos muy presentes en los libros históricos, provocando siempre dificultades para el pueblo de Israel por esa razón. Ahora es interesante que el libro empieza hablando de Ana, del nacimiento de Samuel y del tabernáculo, pero de repente aparece una serie de capítulos solo para hablar del arca. ¿Cuál es el papel central del arca en este texto? ¿Cuál es su importancia? No hay duda de que era un objeto muy codiciado por los enemigos que les rodeaban, ¿no es cierto? En realidad la cuestión es la siguiente. El arca era el objeto más sagrado porque simbolizaba la presencia de Dios. En el tabernáculo teníamos el lugar santo y el lugar santísimo, donde era colocada el arca, cerrada con una tapa que era el propiciatorio con los querubines encima. Y dentro del arca estaba la copia de la ley. Así que lo que ocurre con el arca es que se empezó a tener una idea de que ella representaba la presencia de Dios. Y de alguna manera los paganos pensaban, si tomamos el arca, habremos tomado el objeto sagrado que representa la divinidad de los israelitas, con lo que tendremos su poder en nuestras manos. Son los dioses fuertes que vencieron a Egipto, pensaron, así que hagámonos con ella porque nos ayudará. Reafirma la visión de una religiosidad de amuleto. Sí, pero lo que el texto nos muestra es que Dios no depende del arca. El arca puede incluso caer en manos de los filisteos, pero Dios sigue siendo Dios. Y de hecho, Él manifestó su presencia en el arca, en el Santo de los Santos. Pero ella no es un elemento divino. No es lo que merece veneración y adoración, ni tampoco es un objeto especial. Pero para el paganismo, eso sí, el arca era el gran problema porque se apegaban a los objetos como si fuesen divinos y mágicos. Por lo tanto, el texto dice, mira, Dios permanece siendo Dios, aunque el arca, a la que atribuyen más poder de lo que tiene en realidad, caiga en manos de los paganos incircuncisos. Los filisteos tenían al dios Dagón. ¿Cuál es la importancia de Dagón? ¿Cuál es su influencia? ¿Qué clase de dios es este que surge aquí? Inicialmente, los estudiosos pensaban en Dagón como un dios pez, porque los filisteos eran pueblos del mar. Pero los estudios más detallados de la arqueología sugieren que los filisteos compartían la misma idea religiosa común en los demás pueblos que vivían allí en aquella región, con lo que Dagón era, digamos, padre de Baal, su hermano, uno de los dioses más importantes. Es el jefe del panteón filisteo,
posiblemente un dios vinculado a la tormenta y a la cosecha de cereales. Era el dios que consideraban más fuerte. ¿Y cómo entra en juego con el arca? ¿Qué idea tienen ellos aquí? La idea es que si ellos capturaban el arca y derrotaban a Israel, eso implicaría que Dagón era más grande que el Dios de Israel. Por eso es tan importante que el arca fuera puesta como una reliquia de un Dios conquistado en su templo pagano. Pero Dagón cae al suelo y eso dejaba completamente claro que Israel había perdido la guerra, pero que Dagón nunca podría compararse con el Dios verdadero. Era apenas un ídolo de los filisteos. Hablando de caídas, ¿cómo entendemos el castigo que recayó sobre los filisteos? El texto nos habla de unos objetos extraños, sin duda. En el capítulo 6, los filisteos intentan resolver el castigo que les cayó encima con una ofrenda por la culpa, que involucra algunas cosas extrañas como tumores de oro y ratas de oro. Por eso, los estudiosos sugieren que quizás hayan sufrido una plaga de peste bubónica que trajo toda esa devastación, una epidemia de tumores que fue el castigo de Dios sobre el pueblo filisteo. Terminando nuestra misión de hoy, te llevo al final del capítulo 4, que habla de un niño que nació en medio de la tragedia y recibió el nombre de Icabod, que significa sin gloria. ¿Cómo es que se acabó la gloria de Israel? Es una gran caída. Muestra al pueblo de Israel siendo dominado por una nación extranjera. Ese pueblo que había sido liberado por Dios y fue conducido a la conquista de la tierra prometida, termina derrotado a manos de los filisteos, el arca del pacto capturada y raptada, con lo que la gloria de ese pueblo empieza a desmoronarse, mostrando el resultado de su alejamiento, de sus problemas espirituales en relación con Dios. Así que, haciendo un juego de palabras, nace, se acabó, o mejor dicho, Icabod, mostrando esa fragilidad. Israel entra en una crisis profunda en el período final de los jueces, lo que será un motivo para que ellos terminen buscando una solución en la monarquía. Ahora es el tiempo para recordarte que revises nuestras publicaciones en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. También en nuestro canal de WhatsApp. Hoy en Misión 66 recorrimos los capítulos 4 y 5 del primer libro de Samuel, sobre 7 caídas. ¿Y qué aprendemos de esta historia que nos habla de la caída de los hijos de Elí, del sacerdote Elí, de Israel, del arca, de Silo, de Dagón y de los filisteos, Johnny? Bueno, primero pongamos las barbas en remojo y agárrate fuerte para que no te caigas después de tantas cosas cayendo por todas partes y que nos sirva de lección. Johnny, ¿cuál es la gran lección que permanece en pie para la comprensión de nuestra lección espiritual del día de hoy? La gran verdad que surge en este texto es muy sencilla. Dios es Dios. Muchas veces pensamos que nuestra seguridad está en la fuerza, en nuestra religión, en nuestra tradición. Israel pensaba que por el hecho de tener el arca del Señor en el tabernáculo de Silo, nunca sería vencido por los filisteos, por los paganos. Pero la gran verdad es que todo aquello que parecía ser la seguridad no lo era. Al fin y al cabo, la seguridad verdadera es que solo Dios es Dios. Aunque todo caiga, aunque la gloria se vaya, aunque la nación caiga en descrédito, aunque el sacerdote sea un fracaso, aunque todo se eche a perder, la gran verdad permanece. Solamente Dios es Dios. Y punto final. Así termina nuestra Misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura.
Solicita el libro gratis titulado Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.